Hola, el anarquismo es no poder, no propiedad. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, que me han dicho acerca del anarquismo, es que es totalitario como todo lo demás. Y entonces te paras a pensar y te encuentras con un hecho realmente curioso. Vivimos en una sociedad y en esa sociedad puede gustarnos el fútbol, puede gustarnos la música, puede gustarnos hacer deporte, puede gustarnos pasear por el campo. Es decir, vivimos en una sociedad que acepta la diferencia, acepta ciertas diferencias. Podemos tener gustos diferentes a los gustos que tiene el vecino. Podemos tener deseos diferentes a los deseos que tiene cualquiera que nos rodee. Sin embargo, cuando se trata de la sociedad, no existe esa variabilidad. Y la razón es bastante sencilla. O existe el poder o no existe el poder. Y si existe el poder, no se ejerce sobre unos pocos. Se ejerce sobre todos los miembros de la sociedad. Y si no existe, no se ejerce sobre ningún miembro de la sociedad. De manera que estamos ante posturas maximalistas. Si existe la propiedad, existe la propiedad. Y si no existe la propiedad, no existe la propiedad. Es decir, no es que unos puedan tener cierta cantidad de propiedad y otros puedan no tener nada, no en la situación en la que nos encontramos, en la que en una economía capitalista alguien puede tener mucho y alguien puede no tener nada, sino en una situación en la que todos o alguien tenga algo y todos no tengan nada. Es decir, no haya propiedad. No son sistemas compatibles, no son formas compatibles de actuar. Por ejemplo, creo que la ONU, si te pones muy pesado, te da algo así como un certificado de apátrida o una cosa parecida. Entonces tú lo solicitas y te dan una cosa que dice que tú no tienes patria. Y entonces, pues en el país en el que te acepten, puedes vivir como elemento de ningún país. Es decir, eres una apátrida. Conocí un elemento que se lo estaba pensando, porque esto era ya por finales de los años 70, el servicio militar era obligatorio y ser apátrida era en principio una de las formas en las que te podías librar de ello. Y entonces estuvo buscando qué se podía hacer y tal. Por aquel entonces ya existía la objeción de conciencia, podías ser objetor de conciencia y entonces pues te mandaban a sanidad, te mandaban a algo así y no ibas al ejército, pero tenías que pasar una serie de tiempo, ¿no? Entonces quería librarse directamente de todo y parece ser que se puso por ahí a buscar y tal, y que existía algo así como eso, una especie de pasaporte de la ONU que era para apátridas o algo parecido. Sin embargo, no puedes ir a la ONU y decir, mire usted, yo soy muy raro y yo no creo en la propiedad. ¿Me da usted un certificado, por favor, de que a mí no se me puede decir que no puedo atravesar un prado? Pues tiene propietario, porque mire usted, yo no me lo creo. Yo no he oído nunca a la hierba del campo decirme, viva mi dueño, que es Pepito Grillo. Yo no lo he oído nunca. No he oído nunca a una piedra decirme que tiene dueño. Ni a una vaca, que ya son capaces de hacer ruido. Y bueno, pues quizá debería existir la posibilidad de ir a no sé dónde y decir, mire usted, me daría usted un certificado, un papel que diga que yo no creo en eso, que yo no practico esa religión, no pertenezco a esa secta y no tengo por qué aceptar las opiniones de los demás, ¿no? Pues no existe. Es así de simple y de sencillo.
Por alguna razón, la propiedad es un asunto en el que no puedes declararte neutral. O la aceptas o no la aceptas. Y si no la aceptas, estás contra el sistema, porque el sistema de hecho define la no aceptación de la propiedad ajena como un delito. Es decir, no hay posibilidad de no asumirla. No hay ninguna posibilidad de no asumirla. Con el poder sucede lo mismo. Terminadas las elecciones, pues debería haber una oficina, ¿no? El defensor del falto de fe, y tú deberías poder ir allí y decir, mire, yo no creo, y estos que van a mandar, que a mí no me manden. Demuestre un papel que diga que a mí no me manden, que yo no quiero. Pues no se puede. Es una cosa realmente curiosa, ¿no? Podemos elegir si nos gusta un deporte u otro. Dentro de un deporte podemos elegir un equipo u otro. Podemos elegir si lo practicamos o si somos espectadores. Pero con la propiedad no hay elección posible. O la aceptas o la aceptas. Y con el poder político tampoco hay elección posible. O lo aceptas o lo aceptas. Y entonces uno se encuentra con una serie de pequeños problemas. Si lo que tenemos es una actitud evidentemente maximalista, en la que no existe la posibilidad ni remota de quedar fuera, lo que tenemos en principio es una sociedad que a niveles de propiedad y a niveles políticos, lo que hace es una totalización. Es decir, todo lo que está reconocido como propiedad debe ser reconocido como propiedad por todo el mundo. Y todo lo que está reconocido como poder debe ser aceptado como poder por todo el mundo. Evidentemente se trata de una totalización. Afecta a todo el mundo. Pero no necesariamente, dicen, implica totalitarismo. El totalitarismo es otra cosa. Y entonces uno se queda un tanto sorprendido y se pregunta, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad totalizadora y una sociedad totalitaria? Pues la diferencia es enorme. En una sociedad totalizadora, todo el mundo tiene que obedecer determinadas reglas. En una sociedad totalitaria, todo el mundo tiene que obedecer determinadas reglas. Pero hay una diferencia esencial. En una sociedad totalitaria, solamente hay una fuente que emite esas reglas y esa fuente es inamovible. En tanto que en una sociedad no totalitaria, solo hay una fuente que emite esas reglas, pero se puede cambiar esa fuente. Así nos encontramos con que alguien te puede decir que no hay que preocuparse de la militarización si la militarización lo hace alguien que tiene buen corazón. Y que si alguien quiere mucho al pueblo, pues no hay ningún problema en que militarice la sociedad. Y entonces uno se queda estupefacto. ¿Qué palabra más bonita? Se queda estupefacto. Pero el problema entonces, ¿cuál es? La pureza de intención, la bondad del corazón. Y eso ¿cómo se sabe que está ahí? ¿Cómo se mide? ¿Dónde están las fotos? ¿Cuánto pesa? ¿Es denso o poco denso? ¿Pertenece a la primera o la segunda tabla de la segunda parte de la tabla periódica de elementos? No, pues no es nada. De hecho, es simple discurso, es pura retórica.
no hay absolutamente ninguna posibilidad de objetivarlo. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que vivimos en sociedades en las que la autonomía de la que disponemos es muy limitada o aún más pequeña. ¿Por qué? Porque tenemos una situación que ya está dada. De pronto alguien tiene problemas económicos, pretende salir de los problemas económicos y no puede salir de ellos. La propiedad es la historia de la propiedad. Básicamente la propiedad en las sociedades occidentales es un registro de la propiedad. Y todo registro es un registro histórico. De modo y manera que nosotros vivimos en un mundo en el que alguien tiene históricamente registrada determinada cantidad de propiedad. Si tú no tienes registrada esa determinada cantidad de propiedad, tus posibilidades de hacer algo son prácticamente inexistentes. Se pretende justificar diciendo que vivimos en una sociedad en la que hay igualdad de oportunidades. Evidentemente todos sabemos que el hijo de un albañil tiene tantas posibilidades de hacer másteres en Harvard como el hijo de un banquero. Lo que pasa es que los hijos de los albañiles son más bien vagos y no son esos los que hacen los másteres ahí, son los hijos de los banqueros que son muy trabajadores. Pero claro, dado que existe la igualdad de oportunidades, el que no hace un máster en Harvard es porque no quiere. Pues, está tirado. O sea, cualquiera que tenga un mínimo interés puede hacer no uno, sino varios. O las cosas son así, o las cosas no son así. O vivimos en una sociedad que tiene igualdad de oportunidades, o no vivimos en una sociedad en la que se da la igualdad de oportunidades. Y es imposible que se dé la igualdad de oportunidades porque las oportunidades dependen de la propiedad que se tenga, depende de la cantidad de pasta que tengas a tu disposición para hacer lo que quieres hacer. Y esa cantidad de pasta es un registro histórico. Y ese registro histórico nos viene dado. Yo no sé qué legitimidad podía tener en el siglo XIX, cuando se desamortizaron los bienes de la Iglesia, un elemento al que un amiguete que estaba metido en política le vendió un pedazo de finca que no era ni medio normal por 4 perras. Y entonces ahora te llegan los herederos correspondientes y te dicen, no, es que esto era del tatarabuelo de mi tatarabuelo. Y tú te quedas un poco así y dices, ¿y a mí qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Porque no me estás diciendo nada. Es decir, tú me estás diciendo que de una situación manifiestamente injusta, como era la que todos pensamos que se daba la primera mitad del siglo XIX, te viene un derecho de propiedad sobre alguien, sobre algo, que alguien que no pagó su precio de mercado dijo que era suyo, o que tenía un amigo que cogió muchas fincas de la iglesia y se las fue vendiendo de baratillo a los coleguillas. Y eso es registro histórico. Y eso es propiedad. Y ahora resulta que eso es un derecho que yo tengo que respetar. Es decir, llega un apañado, un poquito tirando a golfo, hace sus golfadas correspondientes y yo tengo que asumir que las golfadas de ese individuo son fuentes del derecho, son fuentes del derecho de propiedad.
pues me parece un poco raro, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que si no aceptamos eso, nos vamos a encontrar con un hecho muy sencillo. Ortega decía 25 años, se sucede en las generaciones, cada 25 años nos vamos a encontrar con una generación de gente que va a estar entre los 18 y los 20 y tantos años, que va a decir, oiga usted, el mundo, tal y como está, con las cosas de quien son, es el mundo que ustedes han hecho. Y es posible que ustedes estén de acuerdo con ese mundo, porque es el mundo que ustedes han hecho. Pero mire, yo acabo de llegar. Yo antes de ayer era menor de edad y no podía hacer nada. Y como no podía hacer nada, pues no podía conseguir nada. Y como no podía conseguir nada, no he conseguido nada. Y como no he conseguido nada, no tengo nada. Y ahora usted me dice que yo tengo que partir con nada frente a unos individuos que tienen algo y otros que tienen mucho. Y me dice que hay igualdad de oportunidades. ¿Pero qué me está diciendo? Buen hombre, yo acabo de llegar. Antes de ayer no era más que un niño. Yo estoy aquí y yo no tengo las oportunidades que veo que tienen otros. Pero es que no las tengo de manera absolutamente evidente, además. Y me dice usted que yo vivo en una sociedad de oportunidades en la que el que se esfuerza mucho triunfa, y como el triunfo es consecuencia de un trabajo muy arduo, hay que respetar la propiedad que se ha conseguido con ese trabajo muy arduo. Yo tengo 18 años. Tiene 2 meses menos. ¿Cómo es que yo tengo problemas para comprarme unos zapatos y este está pensando qué superdeportivo se va a comprar? No tenemos igualdad de oportunidades. No vivimos en una sociedad en la que debemos aceptar la propiedad, porque todos hemos tenido la oportunidad de conseguirla. Porque yo la tengo que conseguir y a este se la están regalando. Hace un poco raro, ¿no? Pues eso es así. ¿Qué es lo que sucede? Que toda justificación es una justificación que no justifica. Y ante esa situación que no justifica, pues lo que se da es el encontronazo que se pega uno con la realidad cuando se encuentra con ella. Simplemente existe la propiedad porque hay medios represivos que la sostienen. Tú no has hecho nada para no tener. Igual que el otro no ha hecho nada para tener. Tú aceptas que no tienes, porque si no lo aceptas, pues te van a hacer pupa. Y las cosas son exactamente así. ¿Eso sucede en una sociedad que no es totalitaria? Es decir, no es totalitaria una sociedad en la que existe más de una instancia. El problema es que la sociedad en la que vivimos, todas las instancias aceptan una u otra forma de propiedad. Puede ser propiedad privada o puede ser propiedad estatal. Pero hay una u otra forma de propiedad. No es posible que tú llegues en algún lugar, veas un trozo de monte y digas, mire usted, yo me voy a dedicar aquí a criar mis ovejas. Y entonces te dirán, ¿pero usted tiene ovejas? No, pues tampoco tengo ovejas. Entonces, ¿qué va usted a criar aquí? Si esta tierra no es suya. Es muy sencillo. La propiedad lo que está determinando es la posibilidad de actuar, la posibilidad de hacer cosas. Y la ausencia de esa propiedad lo que produce es la imposibilidad de hacer cosas. La no propiedad limita la capacidad de obrar. Y al limitar la capacidad de obrar, limita la autonomía, y al limitar la autonomía, limita la libertad. Pero no se entiende así.
O sí se entiende así, pero no se dice así. Teóricamente, lo que tenemos es una sociedad en la que todos, de alguna manera, podemos conseguir lo que queremos. Y uno se pregunta, vamos a ver, si somos cerca de 8.000 millones y todos tenemos la oportunidad de conseguir lo que queremos, ¿cómo es que más de 7.800 millones no lo van a conseguir? ¿Cómo es posible eso? O sea, no estamos hablando de que en una sociedad en la que todos tenemos oportunidades o las mismas oportunidades, un pequeño porcentaje no va a conseguir lo que desea. Estamos hablando de una sociedad en la que un porcentaje mayoritario no va a conseguir lo que desea. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Tiene algún sentido esto que nos está sucediendo? ¿O no tiene ningún sentido? ¿Tiene algún sentido que alguien no pueda ir y decir, mire, a mí me parece muy bien, a usted le han elegido para gobernar? Y a mí me parece muy bien que los que le han elegido a usted, pues esperen sus sabias decisiones. Y cuando las dé usted, a mí me parece muy bien que le obedezcan y acaten sus designios. Me parece perfecto. Pero ¿por qué tengo que aceptarlo yo? Y sobre todo, ¿por qué no tengo ninguna posibilidad de decir que no? No, perdone. O sea, usted dice que yo no puedo conducir a más de 14 kilómetros a la hora. Pero ¿usted quién es para decir a qué velocidad puedo conducir yo? No, es que a mí me han elegido. Efectivamente, los que le han elegido a usted, si usted dice que deben conducir a 14 kilómetros hora, pues deben conducir a 14 kilómetros hora. Pero ¿por qué tenemos que conducir a 14 kilómetros hora los que no le hemos elegido a usted? ¿Por qué no hay ni un pequeño resquicio en esta sociedad que permita vivir sin aceptar las imposiciones que ustedes imponen? ¿Cómo es que no se ha previsto tal posibilidad? Todo el mundo, absolutamente todo el mundo está de acuerdo. O no todo el mundo está de acuerdo. Y si no todo el mundo está de acuerdo, pues ¿por qué se ha decidido ignorar el desacuerdo? No somos demócratas. No estamos por la igualdad de los derechos y todo eso, porque se niegan los derechos. Pues esta es la clase de sociedad en la que nos encontramos. ¿Cómo se mantiene el sistema? A base de represión. La cosa es así de simple y de sencilla. Alguien llega y dice, este que está mandando no se entera. Ha dicho que yo tengo que pagar tanto de impuestos. Yo no quiero pagar tanto de impuestos porque es que ese no se entera. Pues los tienes que pagar. Porque dispone de la capacidad represiva necesaria para obligarte a hacerlo. Y es esa capacidad de represión la que está sosteniendo el sistema. Y el sistema es un sistema de propiedad y es un sistema de poder. Y no tiene prevista la posibilidad de que alguien no esté de acuerdo. O te puedes encontrar con algo muy curioso, ¿no? Tú llegas a alguien y le dices, bueno, yo es que no quiero poder. Y entonces te dice, pues móntate un partido político, ganar las elecciones y lo quitas. Y entonces te quedas así un poco, y no, o sea, a ver si os explico, que lo que he dicho es que no quiero poder. No, pues gana las elecciones y lo quitas. No, o sea, si es que lo que no quiero es poder. No, pues gana las elecciones y lo quitas. Es decir, el sistema solo permite actuar dentro del sistema. Y el sistema no permite actuar
con reglas que no sean del sistema. Es un sistema totalizador, tanto en lo económico como en lo político. ¿Existe alguna posibilidad de que un sistema totalizador no sea totalitario? Pues la razón que se da es que no es totalitario porque hay más de una opción. Pero si las opciones que hay, todas las opciones que hay, lo que me van a decir es que puede darme las órdenes este o me las puede dar aquel, pero alguien me va a dar órdenes y yo tengo que obedecer, pues me parece que la variabilidad, el margen de libertad es realmente muy escaso. Sobre todo si el problema para mí no es quién me va a dar órdenes, sino que alguien me las dé. Pero eso parece ser que no le preocupa a nadie. O quizás sí le preocupa a alguien, pero es una minoría. O quizás no es una minoría, pero no tiene las vacas y los prados necesarios para pagar los medios de comunicación que le permitirían emitir otras opiniones. Y mientras no los tenga, pues seguiremos escuchando las opiniones de los que sí tienen los prados, las vacas y los medios de comunicación. Y ese es el mundo en el que vivimos, que es el que nos rodea. Y nada más. Buenas noches.